Saludos, mi nombre es Yolanda Peralta, soy estudiante en la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta es una presentación para la clase de Sociología Jurídica en el periodo académico octubre 2024 a febrero 2025. El tema es la sociología del derecho, el panorama actual de la sociología jurídica y el panorama ecuatoriano de la sociología jurídica. No podemos comenzar a hablar del panorama actual de la sociología jurídica sin comprender qué es la sociología jurídica. Sin duda, este es un concepto de extensa discusión, pero brevemente podemos decir que la sociología jurídica es una rama de la sociología que tiene por objeto explicar el fenómeno jurídico considerado como un hecho social. El fundador de esta disciplina fue Eugene Ellis, quien afirmaba que el desarrollo del derecho no está en la legislación, ni la ciencia jurídica, ni la jurisprudencia, sino en la sociedad misma. Richard Abbott, un distinguido profesor de la Facultad de Leyes UCLA de Estados Unidos, presidente de la Asociación Ley y Sociedad y autor de múltiples libros, al referirse a la sociología jurídica, dice que esta consiste en analizar el fenómeno jurídico desde el punto de vista de los comportamientos en la sociedad, qué motiva estos comportamientos y qué relación establecen con el orden jurídico. De igual modo, Héctor Seix Fierro, profesor de Derecho de la Facultad de Leyes de la UNAM de México y autor del Manual de la Sociología del Derecho, al referirse a la sociología jurídica en una entrevista en la revista El Mundo del Abogado, explicó cómo la sociología, aunque de manera indirecta, puede hacer aportes al funcionamiento del derecho a través de una reflexión en torno a qué medidas o acciones son necesarias para que avance el orden jurídico. La sociología del derecho, al hacer diagnósticos sobre la realidad del comportamiento jurídico en la sociedad, puede ayudar a informar a la política jurídica y a decidir hacia dónde debe avanzar la reforma del derecho o el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas. Él enfatiza que no se puede comprender el derecho sin comprender la sociedad. ¿De dónde viene el pensamiento actual de la sociología jurídica? Este se deriva de la escuela funcionalista de Talcott Parsons, la escuela de Frankfurt, Niklas Luhmann y Julius Habermas. A continuación veremos cada uno de estos. La escuela funcionalista norteamericana dirigida por Talcott Parsons. Talcott Parsons fue un sociólogo estadounidense cuyo trabajo influyó significativamente en la teoría social y la sociología durante la primera mitad del siglo XX. Sus obras principales, como la estructura y dirección social, el sistema social, se centran en el estudio de la estructura social, la teoría del funcionalismo y la sociología de acción. A partir de la teoría de Weber, en la década de los 40, Parsons desarrolla su propia teoría de la estructura social, conocida como el funcionalismo de Parsons. Recordemos brevemente que Weber no creía en el uso del método científico para predecir el comportamiento y decía más bien que para entender el mundo social se debía hacerlo a través de su observación interna. La teoría de la estructura social de Parsons es una teoría importante para entender cómo funciona la sociedad. Esta teoría afirma que la sociedad está formada por un conjunto de partes que trabajan juntas para mantener el equilibrio. Estas partes incluyen instituciones, grupos sociales, roles, valores y normas. Estas partes trabajan juntas para crear un sistema que funciona. Esta teoría ha influido en muchas áreas de la sociología, como en la educación, la economía, el derecho y la política. En este pensamiento funcionalista, Parsons considera al derecho como un instrumento de integración y control social, un modo institucionalizado de resolución de conflictos entre los actores sociales. Otra influencia para el pensamiento actual es también la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Opuesta a la armonía de Parsons, esta escuela postula la necesidad del conflicto como elemento de cambio y de evolución social, y encuentra que los diversos grupos sociales, por razones de la misma estructura de la sociedad, se encuentran en colisión. La Escuela de Frankfurt fue un grupo de investigadores reunidos en torno al Instituto de Investigación Social, fundado en Frankfurt, Alemania, en 1923. Esta escuela acogió a una serie de investigadores sociales de ámbitos diferentes, pero que tenían en común su seguimiento de las ideas marxistas.
Sus principales representantes son Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Karl Grunberg y Herbert Marcuse. De esta escuela surge la teoría crítica, la cual trataba de reinterpretar las ideas marxistas y generar un nuevo cuerpo teórico contrario a la corriente del pensamiento basada en los postulados del positivismo. Los miembros de la escuela trataron de aportar ideas para solucionar los problemas sociales, pero incorporando un punto de vista filosófico al meramente sociológico. De esta forma, tenían la aspiración de combinar a Marx con Freud para poder transformar el mundo. Recordemos que Marx decía que las sociedades crecían y cambiaban como resultado de las luchas de diferentes clases sociales. Y Sigmund Freud, quien fue el creador de la teoría del psicoanálisis y el estudio de la mente del hombre para comprender su comportamiento. Niklas Luhmann. También tenemos a Niklas Luhmann, quien encuentra una explicación teórica en la analogía entre los sistemas biológicos y la sociedad. Habla de sistemas autopoieticos, sistemas complejos que se reproducen a sí mismos. Es así que el derecho es entonces solo un subsistema que es también autorreferente y autorreproductor. Niklas Luhmann fue un sociólogo alemán, quien desarrolló lo que tal vez es la teoría de la sociedad moderna más comprensiva. Luhmann se inspiró en la fenomenología de Edmund Husserl, el funcionalismo de Talcott Parsons, la teoría de la autopoiesis de Humberto Maturana, la cibernética de segundo orden de Hayes von Foerster y la forma de cálculo de G. Spencer Brown, y sintetizó estos elementos en una teoría de sistemas de impresionante alcance. Diferenció entre la física, la biología, la mente y los sistemas sociales, pero su principal área de enfoque eran los sistemas sociales, los cuales subdividió en interacciones, organizaciones y la sociedad como un todo. Su principal herramienta teórica era la distinción. Para poder observar un sistema social, el observador tiene que usar una guía de distinción. La sociedad se diferencia en subsistemas funcionales, cerrados, a través de códigos especializados. Por ejemplo, los sistemas políticos, económicos, religiosos, artísticos o jurídicos. Luhmann teoriza de manera metódica la sociedad como un sistema, constituido únicamente por la comunicación. El sistema social reproduce la comunicación, tal y como los sistemas vivos reproducen la vida. Todo lo que no es comunicación pertenece a su entorno, y como cualquier sistema está cerrado sobre sí mismo, el individuo carece de medios para intervenir sobre el sistema social y más aún para gobernarlos. Los sistemas sociales son sistemas autopoieticos. Crean sus propios elementos dentro de su red de elementos. A pesar de que los humanos como unidades procesarias de información son necesarios para la comunicación, no son parte de ella, pero sí de su entorno. Así, los sistemas sociales no pueden entenderse en términos racionales, normativos o humanos. El cambio debe ser visto como una evolución. Luhmann rompe con el presupuesto de que hay un actor o una acción detrás de la comunicación social. Dicho de otra forma, es cuestión de dejar de comprender el mundo como una unidad, un sentido unificado y concentrarse en una comprensión del mundo en términos de redes, de observadores cruzados y horizontales que no pueden ser unificados por una observación totalizada. Jürgen Habermas parece ser el pensador más influyente en la actualidad. Su teoría de la acción comunicativa aclara puntos sociológicos tan importantes como el relativismo cultural. Habermas señala que existen actos comunicacionales con intención puramente comunicacional y actos comunicacionales con intención manipuladora. Entre ellos, solo son los primeros los que permiten los verdaderos consensos democráticos, mientras que los segundos lo impiden. Para muchos pensadores, Habermas es uno de los intelectuales más influyentes de la escuela de Frankfurt. Si recordamos, esta escuela postuló la teoría crítica. En esta teoría crítica de la sociedad, Habermas trabajó en explicar y superar las contradicciones entre los métodos materialistas y los trascendentales.
y en retomar la teoría social marxista, contemplando las posturas individualistas en su análisis de relaciones entre los fenómenos socioestructurales, culturales con los psicológicos y de la estructura económica de la sociedad moderna. La idea de sabiduría emancipadora constituye un referente de la acción social. Habermas analiza las condiciones de la racionalidad de la acción social a partir de la interacción basada en el uso del lenguaje. Así, la razón subyacente en la acción de los sujetos es una propiedad de las estructuras de comunicación, más no de los individuos por sí solos. Esta idea es la base para la crítica de la sociedad capitalista moderna, en cómo ésta somete y debilita la autonomía y la racionalidad del individuo, sustituyendo la racionalidad comunicativa por una racionalidad tecnológica y la idea de ética comunicativa con la idea de práctica política. En resumen, esta teoría busca entender el comportamiento humano como una forma de comunicación entre los sujetos. Bien, ahora veamos el panorama ecuatoriano de la sociología jurídica. Para esto vamos a referirnos a tres nombres muy importantes: Pío Jaramillo Alvarado, Jorge Hugo Rengel y Agustín Cueva. Pío Jaramillo Alvarado, un pensador esencialmente liberal, incursionó en el derecho y la política a principios del siglo XX, autor de numerosas obras históricas, entre las cuales se destaca El secreto de Guayaquil y La historia de Loja y su provincia. Incursionó en las ciencias políticas con su libro El régimen totalitario en América, una revisión de los regímenes políticos. En el campo sociológico, su obra principal es El indio ecuatoriano, un análisis histórico y sociológico de la exclusión del pueblo indígena. Este texto es el núcleo fundamental de la sociología ecuatoriana. Lo más relevante que el texto de Pío Jaramillo pone a discusión es justamente el reclamo que eleva a las políticas de los gobiernos liberales de la época, quienes más allá de los discursos habían dejado intocado el problema de la explotación de los pueblos originarios. Sociólogo, indigenista, historiador, periodista, maestro, político, diplomático, Pío Jaramillo Alvarado desempeñó importantes funciones públicas. Fue presidente del Instituto Indigenista del Ecuador. Dirigió el periódico literario y político El Fénix, El Oriente, El Voto Popular. Fundó el periódico de literatura política Vida Nueva y el diario La Nación. Fue el propugnador del derecho que tiene todo ser humano a la defensa y condenó tenazmente la mordaza de las opresiones, provocadas por lo regular cuando las injusticias rebasan los bordes de la insolencia. La historia para Jaramillo Alvarado tuvo siempre una causa o un antecedente que convierte al hombre en actor principal, capaz de rectificar los errores y tratar de moldear el programa de nuevas inquietudes y esperanzas mayores. Para Jaramillo Alvarado era inconcebible que aún se mantuvieran formas de extracción de riqueza de origen colonial, pero más aún eran las terribles condiciones en que se desenvolvía la miserable vida de los indígenas serranos. Su reclamo tenía más que ver con el freno que estas condiciones económicas suponían para la modernización del agro y para el desarrollo de la naciente república. Jorge Hugo Rengel. Este autor tiene gran relación con la sociología jurídica. Buena parte de su trabajo es su interés en la criminología. Sobre esta disciplina escribió 2 libros que confrontaban la concepción biológica del delito con la nueva concepción sociológica del delito. La primera, muy arraigada en el siglo XIX y que tiene que ver tanto con el positivismo como con las teorías de César Lambroso, y la segunda, que tiene que ver con la visión de Enrico Ferri, a la cual Rengel adhiere plenamente. Rengel aportó un sinnúmero de escritos sobre temas de derecho, cultura y periodismo. Llegó a tomar posesión del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia en 1979. Su excelencia además le permitió ser docente de importantes universidades del país y a ser elegido el mejor ciudadano de la provincia de Loja en 1987. La concepción sociológica del delito,
que era un libro de 225 páginas. Una segunda edición trata sobre la relación existente entre los hechos del mundo circundante y la conducta antisocial del hombre. Analiza las diversas teorías e hipótesis de trabajo referentes a la delincuencia influida por el determinismo social. En el año 72 fue designado miembro de la Comisión Legislativa, elaborando el anteproyecto de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, trabajo que se envió a estudio de la Corte Suprema de Justicia, quien no hizo nada al respecto porque faltó voluntad, según él, y fuerza política. Ambos anteproyectos se consideró que no era la penología la única medida para combatir la delincuencia, sino las medidas de seguridad que la complementan. Agustín Cueva, un pensador de origen ibarreño que realizó análisis de tipo sociológico y político desde la perspectiva marxista. Su obra capital se llamaba El proceso de dominación política en el Ecuador. Como se ve, comparte una visión general sociológica con Rengel. Agustín Cueva, sociólogo ecuatoriano de mayor reconocimiento en América Latina en su época, vivió en México y era profesor de la UNAM. Mantuvo una fuerte polémica con los profesores de la Flasco en Quito y sus concepciones sobre el populismo y el clientelismo, un tema de moda que mereció múltiples estudios en América Latina. Agustín siempre se identificó como marxista y era un profundo conocedor del tema. Como puede advertirse en la teoría marxista, las categorías de base y problemas actuales, en Ecuador su libro de mayor lectura y repercusión durante los años fue El proceso de dominación política en Ecuador, el cual estudia el desarrollo histórico del país durante la época republicana, para entenderla precisamente como un proceso sujeto a la lucha de clases y el fenómeno del velasquismo. Y aunque utiliza el término populismo para describir ciertas facetas de José María Velasco Ibarra, procuró explicar a esta figura política en diversos contextos en los que actuó. Ahora bien, para entender de mejor manera la sociología ecuatoriana, nada mejor que entender un poco de la historia ecuatoriana. El Ecuador aparece formalmente como república en 1830. Su característica principal ha sido la inestabilidad. En el siglo XIX representa las luchas entre las oligarquías exportadoras de la costa y los grandes hacendados de la sierra, y en el fondo excluía del poder y de la participación a las grandes mayorías populares del país. En 1896, la Revolución Liberal, encabezada por Eloy Alfaro, lleva al Ecuador a una modernización política, marcada por la esencial separación entre la Iglesia y el Estado, dando lugar a una nueva sucesión política, presidencial y dictatorial, regentada por las élites bancarias y exportadoras, la cual finalizó en 1944 con la Revolución Gloriosa, que llevó al solio presidencial a José María Velasco Ibarra. Este líder fue la mayor influencia de la política ecuatoriana hasta su muerte a finales de los años 60. A partir de aquel año, se sucederán gobiernos democráticos con la intromisión de varias dictaduras. El último régimen de facto terminó en 1978 y hubo un retorno a la democracia con elecciones generales y el triunfo de Jaime Roldós Aguilera, quien gobernaría esencialmente un año sufriendo una muerte prematura en un accidente aéreo. Desde entonces se dio un ciclo pacífico de gobiernos democráticos que llegarían hasta 1996. A partir de ese año y hasta 2007 comenzaría una caótica sucesión de gobiernos que promediaron un año por cada mandatario. En el año 2007, Rafael Correa Delgado encabeza una multiforme coalición con el nombre de Patria Activa y Solidaria, País, dando lugar a una organización política más amplia llamada Alianza País, que agruparía a la mayoría de los partidos de izquierda y con suficiente fuerza para comenzar un proceso de cambio en el Ecuador en el sistema político, en el panorama de la infraestructura física e incluso en las concepciones simbólicas de la población ecuatoriana. Estos cambios tuvieron su concreción legislativa en la Constitución del 2008. Referencias usadas para esta presentación. Muchas gracias.